buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo homenaje al Club de la Libertad. Bien, este es el 16º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Yanela Orihuela y tengo el agrado de moderar este homenaje donde conversaremos sobre la Constitución Nacional. Primero inicio presentando a la Fundación Club de la Libertad, que tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o a referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. Este ciclo inició en el 2015 con 4 eventos anuales y que con mucho esfuerzo y por interés del público, estos se han incrementado en la actualidad a alrededor de 50 homenajes al año. Y quisiéramos agradecer además a Fundación Cívico-Republicana, a Catedral Verdi, Fundación Bases, Liberar, Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de estos homenajes. Iniciamos este evento con una breve introducción sobre el contexto histórico que rodeó la creación de la ley fundamental que rige hoy a la Argentina. Formidable es el mínimo adjetivo con el cual podemos calificar a este heroico instrumento que refleja el proceso de construcción de nuestra nación, consagrada en un periodo muy inestable en nuestro continente, en un siglo XIX que iniciaba con un colonialismo cada vez más extinto, instaurado a principios del Renacimiento, y en consecuencia, la aparición de los incipientes Estado-nación soberanos, gracias a las liberaciones independentistas llevadas a cabo por próceres históricos como el general San Martín y Simón Bolívar. A nivel mundial nos ubicamos temporalmente con una Europa víctima de enormes cambios, por no decir los más importantes de su historia, con monarquías absolutistas deslegitimadas gracias al imperio napoleónico y un intento de restauración del status quo con el Congreso de Viena de 1815, y una serie de revoluciones de carácter liberal a lo largo de todo el centenio. En la realidad nacional podemos contemplar el paso de la revolución ante la corona española en el año 1810, el periodo de anarquías provinciales en la década del 20 y el federalismo rosista a mitad del siglo. Dicho de forma sintética, es destacable la creación de nuestra propia Constitución Nacional, ya que no fue una empresa para nada fácil. En un contexto interno, regional e internacional tan caótico, es realmente motivo de orgullo la consagración de esta hazaña. Y teniendo en cuenta esta breve introducción, damos lugar a su debido homenaje. Para este homenaje tengo el agrado de presentar a los siguientes disertantes: a Carlos Caballero Martín, quien es abogado, magíster en ciencias políticas con tesis definida, legislador provincial en varias oportunidades y también ha sido diputado nacional en 2 periodos y convencional constituyente en 1994, con todos los cargos en representación del Partido Demócrata Progresista, y además es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial. También contamos con la participación de Miguel de Oroñez Escalada, quien es licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Administración Agraria, exdirector de compañías privatizadas y autor de La reforma del Estado según la Constitución Nacional. Y también contamos con la participación de Carlos Moratorio, quien es abogado y director de la Fundación Club de la Libertad. Bienvenidos a todos y bueno, aclararles un recordatorio de que mientras los participantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o sus inquietudes en el chat para que al final de las exposiciones se pueda abrir el conversatorio y los oradores puedan responder estas dudas o inquietudes. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tiene 15 minutos para dar su disertación y luego daremos inicio a la ronda de preguntas. Así que sin más que decir, bienvenido Carlos, Miguel y Carlos. Iniciamos con Carlos Caballero Martín. Bienvenido. Adelante. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Está bien el audio? Se escucha perfecto. Gracias. Primero, agradecerles la invitación que me han hecho y sobre todo desde Corrientes, una provincia muy querida por nosotros los santafesinos, y luego poder compartir este panel con Miguel de Oroñez Escalada, al cual nos conocemos mucho, y de paso le digo que me tiene que visitar cuando pase por Santa Fe, que pasa seguido, y con los panelistas, a los cuales no conozco, pero que tengo un profundo respeto y que nos conoceremos ahora. Yo les pedí hablar en primer término, pues estoy aquí en el Club del Orden de Santa Fe, que es un club de 170 años de antigüedad anterior a la Constitución,
o sea, el club se fundó el 27 de febrero del 53, la Constitución fue el 1 de mayo, y hoy tenemos un reconocimiento, un destacado jurista, que es el doctor Iván Cuña, y tengo que presentarlo en unos minutos a cada uno. Yo les quiero contar cómo era Santa Fe en 1853. Santa Fe en 1853 era una ciudad que tenía entre 6.000 y 8.000 habitantes, no más. Vamos a ponerle 7.000, para ponerle en la mitad lo que dicen los historiadores. Tenía 8 cuadras, la cuadra tomando 100 metros de este a oeste, y 8 por norte a sur. Era una ciudad pobretona la nuestra, dentro de lo que era Buenos Aires, lo que era Córdoba, que era el centro de la cultura, de las corrientes culturales que venían de la conquista de Perú. Y Santa Fe tenía varias cosas. La primera fue la provincia que dio la primera constitución provincial en 1819 de Latinoamérica, que fue el Estatuto Brigadier López, con lo cual se inicia el derecho público provincial. El Acuerdo San Nicolás decide que sea Santa Fe, porque se había hecho el pacto también de 1831, pero yo siempre le agrego una cosa a los historiadores. Yo no soy historiador, he sido político, entonces no he tenido la tranquilidad del gabinete, porque el político tiene la pasión de la militancia, que son el recorrido, la cámara de televisión, la radio, los diarios, y que no han permitido tener eso. Pero yo le agregaría una cosa. Fue Santa Fe porque Urquiza estaba enfrente aquí en Paraná, y era el Supremo, el gran elector, que controlaría después a los convencionales constituyentes, a los cuales trajo alguno en su embarcación. Santa Fe es una ciudad calurosa, de calles arenosas, donde no tenía inclusive dónde alojarlos. Había una sola fonda, según cuentan de tercera línea. Estaba la alfajorería Merengo de Hermenegildo Subiría, frente al Cabildo, que ahí se le jugó Gutiérrez, y después estaba el Colegio Inmaculada, que los jesuitas habían sido expulsados por la orden de Carlos III de todas las tierras que pertenecían a la colonia española. En ese tiempo hicieron cargo los mercenarios, los jesuitas tenían muchas piezas. Bueno, dentro de todos los convencionales llegaban católicos, llegaban masones, llegaban ateos, en fin, era una cosa. Pero se los fue ubicando, aceptaron ir a las piezas que ofrecía el Colegio Inmaculada, y estaba el Cabildo, donde hoy está la Casa de Gobierno, porque Santa Fe fue muy especial en destruir monumentos históricos. Y en el Cabildo se llevó a cabo lo que fue todas las sesiones de la Constitución, desde el juramento de los convencionales o congresales hasta la sanción misma de la Constitución. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿En qué se entretenían los santafesinos? Bueno, en el juego, riña de gallos, carreras cuadreras, alguna partida de naipe, mesa de billar, creo que había una, pero sobre la riña de gallos, que era muy popular, dice la historia que un congresal por Mendoza cruzaba la plaza rumbo al reñidero con un gallo bajo el brazo. No se sabía si el gallo lo había traído de Mendoza, si lo había comprado aquí o se lo habían regalado. Entonces, el calor un poco cuando llegó el verano lo agobió, porque las sesiones se iniciaron en noviembre. Entonces, en noviembre ya empieza a hacer el calor en Santa Fe, y en ese tiempo no se lo combatía con toda la modernidad que tenemos en aparatología, como dirían los médicos, para tratar de combatirlo. Sí. Las mujeres de Santa Fe tenían, hablamos de varones, las mujeres de Santa Fe cuando llegan los convencionales tenían la costumbre
de a la tardecita en el verano ir al río, se acerca al río, ahí a combatir el calor, bañándose con baños de inmersión, lógicamente, en todo el río. A la tardecita salían a los balcones de sus casas a lucirse, y ahí empezaron los convencionales a pasar y cortejarla. Pero no tenían un lugar donde poder hacerlo. Ahí nace el Club del Orden. El Club del Orden nace el 27 de febrero de 1853, donde también se deben haber escrito varios artículos de la Constitución Nacional del 53. En 3 convencionales se casan con 3 santafesinas, mire usted. El más celebrado es el de Gutiérrez con Jeromita Cullen, porque se llevaba muchos años. En ese tiempo no era tan importante, pero él tenía 46 y Jeromita tenía 16. Y sin embargo quedaron impactados los dos y llegaron a casarse. Los 3 casamientos fueron perfectos y duraron hasta por toda la vida. Yo me acuerdo que cuando llegó Gutiérrez y se iba a hospedar en lo de Hermenegildo Subiría, este era afecto de las carreras cuadrillas, será burrero, Gutiérrez, porque tenía una carrera ese día. Los convencionales se ajustaron a todo. Lo único que en sus cartas dicen que es una ciudad muy calurosa, donde todos dormían a la siesta, lo cual es cierto. Hoy ha cambiado un poco la historia, pero santafesino es muy proclive a la siesta, o al menos lo era. La Constitución nace, se delibera en el Cabildo, como digo, y tiene un hecho muy particular. Claro, demoró mucho en instalarse la Constitución, ya estaban los convencionales aquí, pero entonces vino después de Caseros. El problema era que todavía Buenos Aires seguía insistiendo con su guerra, y Urquiza, hasta que no estuvo seguro de que esto fuera así, lo hacían. Porque en una época muy especial, en el pronunciamiento de Urquiza, todos los gobernadores no lo acompañaron y quedaron con Rosa. Cuando Urquiza gana en Caseros, los gobernadores se dan vuelta y lo apoyan a Urquiza. Así que esto de darse vuelta no es cosa de ahora, sino cosa histórica en el país. Las deliberaciones que llevaron hasta desde noviembre hasta el 1 de mayo que se sanciona, termina con la posición de Facundo Subiría, que era muy ilustrado, que era el presidente de la convención, diciendo que no era el momento de hacerlo. Buenos Aires no estaba en la convención, porque no había sido, si bien tuvo representantes, Vicente López en el Acuerdo de San Nicolás, después dijo que no era oportuno el momento, y entonces Facundo Subiría agrega que no es oportuno el momento tampoco de hacerlo. Lo refuta Seguí, convencional por Santa Fe, se pone a votación, se sanciona la Constitución y Facundo Subiría es el primero en solicitar de jurar la Constitución que se había ejecutado. Esto es un ejemplo para hoy en día, ¿no es cierto? También pasó en el 94. En el 94 muchos nos opusimos a tantas cosas, en mi caso a la reelección, al jefe de gabinete de ministros, a la delegación de facultades, a la promulgación parcial, porque vimos que eso agrandaba la figura presidencial. Y sin embargo fuimos y la juramos todos, que son los ejemplos republicanos que tenemos. Santa Fe fue sede, después, salvo el 49, las reformas posteriores, hasta el 57, y luego la del 94 también. Es importante llegar a decir que esta ciudad se le ha denominado Ciudad de las Convenciones, pues tiene en su país, en su lugar, una serie de antecedentes, y hemos presentado a la comisión de homenaje a los 450 años de Santa Fe
un hecho muy importante. Queremos que el original de la Constitución de 1853, que se encuentra en el Salón Azul del Senado de la Nación, venga a la ciudad de Santa Fe, donde la vio nacer. Tenemos un museo de la Constitución que es un orgullo no solo de Santa Fe, sino de Argentina, premiado por la museología argentina, y yo los invito a todos los que nos están viendo, que cuando pasen cerca o lleguen a Santa Fe, visiten este museo. Lo que tenemos mucho por decidir es el federalismo. Acá estamos discutiendo mucho de economía, no discutimos de salud, no discutimos de seguridad, no discutimos de vivienda, no discutimos de seguridad social, no discutimos de política laboral. Yo creo que hasta que no se decida la política laboral, no se va a solucionar lo que es la seguridad social. La Constitución del 94, para mí, ¿cuál fue uno de los artículos más importantes? Para mí son dos. Uno, que es el 75, inciso 22, que es la incorporación de los pactos de derechos humanos con rango constitucional. ¿Por qué? Porque veníamos de un concepto de derecho humano bastardeado. Uno decían que los derechos humanos eran porque los torturaban, y los otros decían que ellos eran derechos humanos. Y no se decía que el derecho humano es el derecho al trabajo, el derecho al nombre, una serie de cosas que tienen todos los pactos, y que incluyó como cabeza del pacto la Constitución de Costa Rica, pero como 13 pactos más y convenciones. Y el otro es la autonomía municipal. Pese a que nuestra provincia aún no lo tiene, pero no somos como Entre Ríos, por lo menos que nuestros hermanos entrerrianos la tienen, según la última Constitución, y ningún municipio se ha dado su carta orgánica. Acá nosotros somos, creo que campeones en lo que es la autonomía municipal, estuvo vigente solamente del 32 al 35, y bueno, bregaremos con las reformas, sino que las reformas constitucionales provinciales quieren hacerse para hacerse elegir los gobernadores, porque tenemos una cláusula sabia, junto con Mendoza, que acá el gobernador no puede ser reelegido. Y esa cláusula es sabia, y esa cláusula hay que defenderla, y esa cláusula la defendemos, no todos, la defendemos los que no estamos en el oficialismo, porque cuando sube el gobernador, lo primero que dice es cómo reformar la ley, y esa traba todas las reformas. Estamos viviendo un momento muy delicado en el país. Yo creo que si nosotros nos damos vuelta y vemos la Constitución, nos va a servir de mucho. Creo que se lee poco. Creo que tenemos lo que yo he denominado una desconstrucción ciudadana, que quiere decir que el ciudadano no sabe o tiene confuso, perdón, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Tenemos problemas en educación muy profundos. Y la Constitución abarca todo esto. Pero tenemos que tener un espíritu republicano. Y el espíritu republicano, una de sus principales bases, es la división de poderes. Eso es importantísimo. Yo veía hoy un rato la coronación de Carlos, de rey Carlos III, si bien digo. Entonces, cuando le veía hoy, me puse a pensar que para entrar al Parlamento inglés, Carlos III va a tener que golpear 3 veces. Y recién cuando le abren la puerta del Parlamento, él va a poder entrar. Así pasó con los reyes, así pasó con todos los reyes. Y fíjense, y es una monarquía, pero es una monarquía republicana, y ahí indica la división de poderes. El monarca no puede entrar al Parlamento sin el permiso de él. Esto es importantísimo. Yo veo que algunos se ríen por lo que es esto, por eso, que los ingleses quitaron mucha forma en la ceremonia de hoy, pero ellos la viven así. Y la viven así, la celebran así. Nosotros la vemos desde afuera. Nosotros la vemos como cosa anticuada, como cosa de esto.
Y nosotros no sabemos hoy si somos república, si somos republiqueta, o qué somos. Tenemos que avanzar mucho en educación. Y en educación la Constitución lo avala. Y después, para terminar, yo tengo, aprovechando este espacio liberal, que decir que nosotros tenemos un déficit, que el déficit es la preparación de nuestros dirigentes. Ahí está el problema. Yo no sé si todos los candidatos a presidentes saben lo que dice la Constitución. En Estados Unidos es distinto, por ejemplo. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes dirigentes que vayan a Estados Unidos, a Wall Street, que vean lo que es el sufragio voluntario, que vayan a Europa, que vayan a Canadá a ver lo que es el federalismo, que vayan a Suiza y Alemania, que vayan a Moscú y que vayan a China, que fue capaz de pasarse de la propiedad colectiva a la propiedad privada. Entonces China hoy es potencia. Moscú todavía no le puede un año. Entonces todo ese esquema es lo que prepara al futuro dirigente. Juan Pablo de Pardo dijo que había dirigentes que creían que el muro se había caído para el otro lado. Bueno, y hay una funcionaria de alto rango que dice que el muro se cayó para los dos lados. Mientras tengamos esa concepción, no vamos a salir adelante, porque ahí hay una desconstrucción hasta mental. Yo le había pedido permiso para retirarme, he cumplido con el pedido que se me ha puesto. Le mando un abrazo a mis amigos, le agradezco muchísimo la invitación y creo que tenemos que seguir luchando por estas ideas liberales, ¿no? Que no son liberales extremas, cuidado, porque el liberalismo que dicen que es un liberalismo extremo es una cosa que va por otro lado. ¿Cuál es el liberalismo? El de la Constitución del 53, con la reforma del 60, con la reforma del 66, del 98, del 57 y del 94. Ahí tenemos todo lo que es el Estado liberal. No hay ninguna otra cosa que nos puede cambiar. Pero tenemos que cumplir. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor Carlos. Esperamos tenerlo en otra oportunidad y una vez más gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahora continuamos con Miguel de Oromí Escalada. Miguel, bienvenido. Adelante. Muchas gracias al Club de la Libertad. Gracias, Carlos. Muy lindas tus palabras. Cuando vaya a Santa Fe, sin duda te visito y me encantaría que me lleves al Museo de la Constitución y al Paseo de la Constitución, que me encanta, he ido y cada vez que voy quiero volver. Muchas gracias, Club de la Libertad. La primera pregunta, que yo no soy jurista, no soy abogado, soy licenciado en administración, me dediqué muchos años a las inversiones, o sea, conozco por qué se hace una inversión y por qué no. Las inversiones son las que dan trabajo. Y participé del 76 al 79 en el gobierno, en procesos de reforma del Estado, ¿no? Horrorizado por el aumento del gasto público que había ocurrido entre el 73 y el 76. Y ya en el 79, bueno, ya salí, yo ya veía que no se hacían las reformas que se habían dicho que se iban a hacer. Nosotros en la Secretaría de Agricultura, con un gran correntino, el doctor Mario Cadenas Madariaga, que en paz descanse, hicimos reformas realmente. Hicimos reformas, estaba todos los granos en la Argentina, que los compraba la Junta Nacional de Granos con carácter exclusivo y excluyente. Y eso lo liberamos, y después en los elevadores terminales de la Argentina, lo que es hoy Rosario, lo que es hoy Bahía Blanca, estaba la Junta Nacional de Granos con carácter exclusivo y de servicio público. Nadie podía ir a instalar ahí un elevador terminal, lo liberamos. Y entonces, con toda esa experiencia, cuando salí un poco cansado de haber trabajado tanto y que no se avanzaban las reformas en otros lados,
bueno, me dediqué a investigar, a escribir, viajé por el mundo, conseguí plata para hacerlo, conseguí gente que me ayudara y escribí este libro que se llama La Reforma del Estado según la Constitución, que creo que acá no lo van a ver bien, pero bueno, es así. Lo escribí en el año 79, lo logré publicar en el año 82. Te digo, ¿para qué Alberto Coan me invita acá de la Asociación Civil Río Paraná a hablar sobre un libro que lo escribí hace 42 años, ¿no? Y la verdad es que desde aquel momento a mí me cansaba que no se reducía el Estado, pero desde ese momento que yo estaba fastidiado, el Estado se multiplicó por 2,5. 2,5. Entonces, la crisis que había en aquel momento ahora es muy superior. Y por lo tanto, el libro ese que les acabo de mostrar ahora es mucho más actual de lo que fue en su momento, ¿no? Y no podía ser de otra forma porque el libro sigue el modelo y el sistema económico de la Constitución Nacional. Entonces, entremos a ver bien de qué hablamos. Primero, tenemos que hablar de la filosofía de la Constitución. No es cierto que la filosofía no es importante. La filosofía es la clave. Es el caballo adelante el carro. Fíjense lo que hizo Roca con el país que ideó Alberdi, Gutiérrez, Echeverría, pero esencialmente Alberdi, que publicó ese diseño de país en las bases, ¿no es cierto? En la parte de atrás de las bases tiene el proyecto de la Constitución. ¿Qué es lo que hizo Roca con ese país? 93 años de un progreso infernal que dieron origen a que vinieran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres. Lo llevamos en la sangre a la Constitución Nacional. Es el verdadero proyecto nacional y popular, por decir así. Porque todos venimos de ahí, todos tenemos sangre mezclada de distintos lados, tenemos el vigor híbrido que viene de la sangre y de la propuesta alberdiana. Somos, como decía Alfonsín, tenemos que dejar de ser los carapálidos de Latinoamérica. Bueno, somos los carapálidos de Latinoamérica. Pero tenemos un carácter distintivo por eso, un vigor especial. ¿Y por qué vinieron nuestros abuelos? ¿Por qué la sangre nuestra es tan europea? ¿Por qué no se quedaron donde estaban? Y entonces ahí es donde detalla la Constitución. Y Alberdi dice, la Constitución contiene un sistema completo de política económica, completo. ¿Y cuándo hablamos? Cuando hablamos de la política económica que tiene el país, o que va a tener el país en esta crisis fenomenal que estamos, ¿cuándo hablamos de la política económica o del sistema económico de la Constitución? Y la verdad es que vamos a repasar un poquito. Había 4 filosofías en ese momento. La que veníamos, que era la mercantilista, empezó con Carlos V, Felipe II, un poco la diseñó un economista que es casi el iniciador de las reflexiones económicas, Colbert, pero era una política mezquina, creía que la riqueza estaba en el dinero, entonces había que exportar y no importar, entonces el tipo de cambio se iba al diablo y el país, España entraba en ruinas, y entonces no se podía, había que la casa de contratación de Sevilla decidía qué es lo que se hacía y qué es lo que no se hacía, y había que ir con la mercadería a Buenos Aires vía el Istmo de Panamá, después Lima, después cruzar todo el altiplano, una cosa de locos, cuando teníamos Colonia enfrente y a los ingleses, obviamente. Entonces, esa idea del mercantilismo, Alberdi la asocia con el socialismo. Fíjense ustedes, socialismo. Él lo hace en 1854, la Constitución ya estaba segura, él por la duda no lo hizo en el 53, donde publicó las bases, pero dio una puntita. La realidad del sistema económico la largó en el 54, que todos debieron leer Sistema Económico y Rentístico según la Confederación Argentina. Ese es el libro clave para entender lo que pasa en Argentina y a dónde hay que ir. Bueno, entonces dice el socialismo, la verdad es que es un invento de ahora, se quiere favorecer a todo el mundo, y agrega una reflexión muy importante. Dice, señores, entre el socialismo y el mercantilismo, que hoy sería una especie de estatismo más un desarrollismo, ¿no? La verdad es que por distintos motivos tienden a lo mismo, a la restricción de la libertad individual. Por lo tanto, las desecho.
no quiero saber nada. Y entonces ahí vuelvo a la reflexión, fíjese el país que hizo Roca con las ideas de Alberdi, y fíjense el país que hizo Perón con las ideas de Mussolini. Y bueno, y entonces él analiza las otras dos ideas, la fisiocracia, que dice es buenísimo porque dejó la libertad, laissez-faire, laissez-passer, pero creía que todo estaba basado en la tierra. Acá en la Argentina la tierra sobraba por todos lados, lo que faltaban eran brazos. Y la otra escuela contrapuesta era la grande escuela del trabajo industrial de Adam Smith. Lo que se quería en la Argentina era población, porque los brazos eran lo que, casi les diría que en términos de hoy en día era más importante los pobladores que los capitales. ¿Por qué? Porque los capitales sin pobladores no son necesarios, no hay que mover ninguna mercadería, no hay que ir a ningún lado. Tenían que venir los pobladores. Con lo cual, elige esa filosofía, la de Adam Smith, y dice expresamente, fuera de esta filosofía, no se cumple con la Constitución. Ustedes están implantando otra Constitución, si lo hacen, porque dice la política económica es un litigio interminable de doctrina, pero esta es la que decidimos. Entonces cualquiera que haga una cosa diferente a esto, está fuera de la Constitución. Y si está fuera de la Constitución, lo que va a pasar es que va a venir hambre, miseria, depresión, la gente se va a emigrar, pinta un panorama espantoso. Entonces, explicada la filosofía y el artículo primero, de que no puede haber unicato, se mete en el artículo segundo, no voy a meterme en la cuestión religiosa, pero sí voy a decir que era importantísima, era clave. Estaba jugando la provincia de Buenos Aires otro partido en donde se confiscaba todos los terrenos del clero a cambio de dar el monopolio de la religión. Entonces acá se terminó adoptando el criterio de libertad religiosa, artículo 14 de la Constitución, y ninguna expropiación ni confiscación de las propiedades del clero. Por supuesto, lo que sí, pragmáticamente hubo que pactar, porque venían del medioevo las iglesias, hubo que pactar el sostenimiento del culto. La presidencia de un católico. Esa fue la transacción pragmática. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia económica? ¿Por qué estoy hablando acá de la religión y la economía? Y tenéis importancia fundamental. Los gringos que fueron a Esperanza, ¿de dónde se creen que venían y qué religión tenían? Y los ingleses que trajeron los ferrocarriles y todos los anarquistas, los socialistas, los tipos que eran siervos de la gleba que estaban en Europa y que los ibas a obligar a venir acá a ir a misa, no, ya estaban suficientemente sometidos, querían liberarse, no encajonarse. Así que fue importantísimo el artículo 2 de la Constitución que establece esto. Vamos al artículo cuarto, me parece importantísimo el cuarto, por dos razones, ¿no? Primero, porque una de las fuentes de ingresos es la venta de la tierra pública. Y yo sostengo, y participé en una comisión que me mandó el doctor Aleman en su momento, en el 82, yo sostengo que cuando se dijo la venta de la tierra pública en la Constitución, se incluyó, de acuerdo al espíritu y a lo que argumentaba Alberdi en largas páginas, se incluyó sus accesorios, tanto agrícolas como mineros. O sea, cuando se vendió la tierra pública, se vendió el subsuelo. Por más que después vino el Código de Minería y echó todo eso por tierra, y nadie lo defendió. Pero se vendió el subsuelo, porque si usted vende un carro, lo vende con rueda, no lo vende sin rueda. Entonces, ese es un punto importante. El otro punto me parece importante de los ingresos del Estado es los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación. Escúcheme, urgencias de la nación. Pero el punto central, acá también, para lo que vivimos, es que el Congreso General debe aprobar los impuestos, las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población. O sea, eso está establecido en la Constitución. Y evidentemente hay una falla, como dice Carlos, en la educación. ¿Cómo se le ocurre a un ministro con rulos un día sacar una resolución ministerial poniendo un impuesto a las exportaciones fenomenal que pone al país en guerra civil? Entonces, evidentemente acá nos falta conocimiento del sistema económico de la Constitución. Paso rápido a los otros artículos. Pregunto cuánto tiempo me queda. Le quedan un par de minutos. Bueno, muy bien, entonces voy cerrando.
voy a hablar del artículo 14, entonces, porque quedan varios, pero el artículo 14 es muy interesante y poco analizado, desde el punto de vista siguiente. ¿Qué dice el artículo 14? Todos los habitantes de la Confederación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se ve y lo que no se ve, lo que se dice y lo que no se dice, lo que nos enseñaron y lo que no nos enseñaron. Todos los habitantes, ¿incluye al Estado o excluye al Estado? Y obviamente excluye al Estado y está dicho explícitamente por Alberdi. O sea, el Estado no tiene derecho a ejercer las actividades que están listadas en el artículo 14 de la Constitución, las actividades productivas. Y así fue, salvo algunas excepciones de algunos bancos quebrados, como el Provincia, como el Nación, o algunos ferrocarriles, pero la clave fue de que no podía el Estado meterse a invadir esos terrenos que estaban reservados a los habitantes. Una última curiosidad es que Alberdi no hacía más que hablar de economía, de política económica, de sistema económico. Cuando diseña el organigrama ministerial de 5 ministerios, que yo particularmente creo que hay que volver a los 5 ministerios, hay que dar barajas y empezar de vuelta, y todos los otros ministerios o se eliminan o se cuelgan de ahí, pero empecemos con 5, que son los 5 días de la semana, y el presidente verá el lunes a uno, el martes a otro, si no se vuelve loco, no puede ver a 25 ministros. Bueno, curiosamente, no existía el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Por el artículo 14 de la Constitución. La economía la maneja el mercado, la actividad privada. Acero o caramelos lo decide el mercado, la oferta y la demanda. La gente en función de los precios y los costos. No se decide desde arriba. Por eso es que no había Ministerio de Economía, había Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Para hacer la contabilidad, para presentarle al Congreso, para vender cosas, vender activos públicos, para cobrarlos, pero no para manejar la economía. La idea de manejo de la economía es como si ustedes dijeran que el portero se pone a dirigir qué es lo que hacen cada uno de ustedes en sus casas, en vez de ocuparse de la seguridad, o suma los ingresos de todos y dice, bueno, el agregado del Producto Bruto de todo el edificio es tal. Una locura. Por eso es que crecimos, y cuando salimos de esto es donde entramos en decadencia, y espero que algún día poder ver, si no la realización, por lo menos la luz del túnel de que volvemos a la senda de la Constitución. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, Miguel. Ahora le damos pase a Carlos Moratorio. Le recordamos el tiempo de exposición de 15 minutos para luego poder proceder con la ronda de preguntas y cumplir con el tiempo establecido. Así que muchas gracias, Miguel, y adelante, Carlos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor para mí compartir con el doctor Carlos Caballero Martín y con el doctor Miguel de Orombí Escalada esta tribuna, y quiero acercar solamente algunas ideas para que luego entremos seguramente en debate y podamos analizar este homenaje que todos queremos hacer a nuestra Constitución Nacional de 1853. En primer lugar, cuando hablamos de 1853, del 1 de mayo y luego de su publicación definitiva el 25 de mayo de ese mismo año, tenemos que hablar de un gran comienzo. Tenemos que hablar no de la meta a la que se llegó. Se llegó a un escalón, se llegó a un objetivo intermedio. La gran meta fue el gran país que la generación del 80 logró construir. Y esto fue la primer baldosa fundamental, que fue la Constitución Nacional de 1853. Lo primero que tenemos que hablar es que venía la clase política de una tremenda grieta. Mucho se habla en la actualidad de la grieta de esto, de la grieta del otro. Y la Constitución Nacional Argentina ha superado 2 grietas potentísimas, y la ha superado con lo que dice la Constitución Nacional, con la conducta y las costumbres de la misma sociedad con respecto a esa Constitución Nacional y con su fuerza moral. Con eso ha
sabido sobrellevar estas dos grietas. La primera grieta es la de la época de Rosas, a la que dio por terminado por las armas la batalla de Caseros y la conducción de Justo José de Urquiza. Entonces llega el llamado a esta convención constituyente, sin la presencia de Buenos Aires, con múltiples inconvenientes. Y pese a ello, se lleva adelante esta convención constituyente en Santa Fe. Es muy importante tener en cuenta que ahí comenzó una experiencia constitucional muy difícil, una experiencia de convivencia muy difícil, que se va perfeccionando desde el punto de vista institucional con la incorporación de Buenos Aires recién en 1860. Se va perfeccionando en la guerra de la Triple Alianza con la conformación definitiva de un ejército nacional. Y se termina de alguna manera de perfeccionar recién en 1880 con la ley de capital, federal, de designar definitivamente a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República. Es decir, que veníamos de guerras civiles, veníamos de una experiencia muy cruda para los argentinos y además ese desarrollo constitucional fue un desarrollo constitucional que abarcó prácticamente 3 décadas. Luego tiene una segunda grieta tremenda, que es cuando a mediados del siglo XX se nos pretende imponer en la Argentina un sistema corporativo, un sistema fascista, un sistema ajeno a las tradiciones que habían hecho posible el gran país que era la República Argentina. Eso fue muy duro, dividió a la Argentina nuevamente y la Constitución Nacional pudo llevarse adelante, imponer su fuerza moral. ¿Saben qué? Con la malograda, porque muchos la critican, reforma de 1994. Donde todas las fuerzas del país se pusieron de acuerdo en que hay contenidos de la Constitución Nacional, contenidos con su letra y con su espíritu que no se pueden tocar porque hacen a la esencia de nuestra nación. Y entonces legitiman todas las fuerzas políticas en un amplio consenso, con modificaciones que a algunos les pueden gustar y a otros no, en la parte orgánica, en la parte funcional, consolidan ese segundo éxito sobre esta gran segunda brecha, esta gran segunda grieta que se formó en nuestra nación. Entonces a mí cuando en estos momentos muchas veces se habla de la grieta, no tenemos ninguna grieta. La base de la nación está incólume, la base de la nación está perfecta, y de la misma manera que los constituyentes en 1853 fijaron el momento de la sanción de la Constitución Nacional, ese 1 de mayo, como esa primera baldosa para constituir una gran nación, nosotros en las próximas elecciones, en las siguientes y en las siguientes de las siguientes, vamos a ir cimentando las baldosas para ser un gran país, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional. Y para eso es que he pedido estar en este homenaje a la Constitución Nacional. ¿Es posible hablar de contenidos pétreos de la Constitución Nacional? Sí, es posible. Germán Vidal Campos, un gran constitucionalista argentino, hablaba de los contenidos pétreos. ¿Qué son los contenidos pétreos? Los contenidos pétreos son aquellos contenidos que hacen a la esencia misma de la Constitución, que no nos imaginaríamos que la Constitución Nacional siguiera existiendo sin esos contenidos. Obviamente no voy a inventar nada nuevo, pero me voy a basar en algo que decía Alberdi y que fue mencionado por Ronald Reagan, sí, por el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos, cuando recibió a Alfonsín en el jardín de la Casa Blanca, y le citó a Alberdi, porque resulta que algunos presidentes necesitan que de afuera les expliquen las cosas que decía Alberdi.
Y Alberti dijo, y Ronald Reagan lo recordó, que la Constitución, la libertad, la autoridad no se escriben, se hacen, no se decretan, se forman, se hacen por educación, no se hacen en el Congreso, se hacen en la casa, en el hogar, no vienen en el papel, vienen en el hombre. Y eso es lo que ha pasado con nuestra Constitución Nacional. Sí, está en el papel, pero está en todos nosotros. Está en todos nosotros. ¿Alguien se imagina alguna reforma de la Constitución de la Nación Nacional que implique modificar que la Argentina es representativa, republicana y federal? ¿Alguien se imagina que alguna mayoría de algún tipo puede imaginarse una reforma de ese artículo? ¿Alguien puede imaginarse que se modifique el artículo 14 de la Constitución Nacional? Que es un rezo, es una maravilla, es una pieza hasta poética de lo que deben ser los derechos y las libertades del hombre, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de la propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. ¿Alguien se imagina que puede haber una constitución que se llame Argentina, a la que le falta el artículo 14 de la Constitución Nacional? Es un contenido pétreo, es un contenido inmodificable. Si habláramos de modificar el artículo 14, ya no hablaríamos de la Argentina, hablaríamos de otro lugar. Lo mismo del artículo 16, del artículo 17, mismo del preámbulo. ¿Alguien se imagina algo más maravilloso que ese rezo laico que significa el preámbulo de nuestra Constitución? Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¿Alguien puede imaginarse algo más maravilloso que pueda estar íntegro dentro del texto de una constitución de un país? Eso es la Constitución de la Nación Argentina. Y cuando hablo de la defensa de la reforma de 1994, hablo de otro contenido pétreo, al que nadie se imagina que podríamos prescindir, y es justamente una cláusula transitoria. Fíjense qué contradicción. Estamos hablando de un contenido pétreo, de un contenido valórico de la Constitución Nacional, y está en una disposición transitoria. La disposición transitoria primera, votada por unanimidad de la Convención Constituyente de 1994, que dice: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. ¿Alguien se imagina la Argentina sin Malvinas? ¿Alguien podría osar proponer que la Argentina descarte de sus pretensiones la efectiva soberanía sobre Malvinas? Y está en una cláusula transitoria, pero está en nuestras venas, está en nuestro corazón, está en nuestros hogares, está en la calle. Yo quería además agregar un tema que es un poco polémico en estos tiempos, pero no quería dejarlo de lado. Y es el artículo 16, que habla de todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. La base de nuestra integración, de nuestra representación, de nuestra consideración a las personas que nos deben representar, está en la idoneidad.
Yo entiendo que es un concepto subjetivo, que es un concepto difícil de escudriñar y está lleno de subjetividades. Pero cuidado con los cupos, cuidado con los privilegios, cuidado con la discriminación positiva, porque tenemos que hablar de la idoneidad, de qué es lo mejor para nuestro pueblo, de qué ideas se confrontan, y no de si fulano sufrió mucho o si de Mengano nació en un hogar pobre y llegó a no sé dónde, o de si sultano se autopercibe como un sexo que no es el que aparenta ser, y por ello se tienen privilegios. Tenemos que tener en cuenta que la base de nuestro organigrama estatal y de la representación de los ciudadanos se debe hallar en el mérito, se debe hallar en la idoneidad, se debe hallar en lo mejor para el manejo de la cosa pública. No destruyamos la democracia con parches o salidas que nos puedan implicar un aplauso urgente, un aplauso vano o un aplauso inmediato, y no nos fijemos en los inconvenientes que podemos traer en el futuro. Repito, todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Para terminar, quería, y por primera vez parece que voy a cumplir los tiempos que me indican desde el manejo de la charla para estas cuestiones, quería reiterar una frase de Justo José de Urquiza. Hoy se lo nombró a Facundo de Zuviría. Facundo de Zuviría intenta y dice: yo he estado en desacuerdo con varias situaciones, quiero ser el primero en jurar la Constitución, porque quiero ser el primero en ceder en algunos pensamientos y algunas opiniones que he tenido e integrarme a la mayoría con el objeto de cimentar esta carta que es fundamental para el futuro de la nación, para el futuro del Estado de la Argentina. Y quiero terminar mi exposición con una frase del mensaje inaugural de Justo José de Urquiza. Cuando Justo José de Urquiza envía, porque no lo hace en persona, sino que envía un mensaje a la Convención Constituyente y le dice: ¿por qué la ha convocado? ¿Por qué ve la necesidad? Dice: porque he querido y quiero que no formemos sino una sola familia, para que todos a una, levantemos la patria a la altura, grandeza y prosperidad a la que está llamada. Eso dice Justo José de Urquiza, llamando a la Convención Constituyente de 1853. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ahora sí damos inicio entonces a la ronda de preguntas. Tenemos aquí algunas preguntas. Inicialmente hay una pregunta para Miguel, aunque parece que ya la respondió, es sobre el artículo 20, perdón, decía, ¿cuál sería los 5 ministerios que podría proponer? No sé si Miguel le gustaría ampliar un poco más su respuesta a esta pregunta, comentar algo más al respecto. Sí, por supuesto, pero un problema, me perdí. ¿Cómo vuelvo? No lo veo. Acá dicen participantes 50, ¿hacia dónde tengo que ir? Tengo miedo de salirme. Bueno, no sé. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha perfecto. Bueno, no me ven, no importa. También lo logramos ver. Ah, perfecto, bueno, no sé. Entonces yo no me veo a mí mismo. Y no veo que... A ver, hasta atrás. Perdón, la torpeza, no estoy acostumbrado. Los ministerios son 5 y debieran ser 5, y estoy en desacuerdo con que de 5 lo hayan subido a 8, incluyendo el Ministerio de Agricultura, que formé parte y que no creo que deba ser parte del Estado. El Ministerio de Agricultura como ministerio, debe haber una oficina de agricultura, una secretaría de agricultura, pero no un ministerio, porque ahí incorporamos el concepto corporativo del lobby metido adentro del poder. Tampoco tiene que haber un Ministerio de Industria. Mercado es el que tiene que asignar los recursos, caramelos o acero, eso es lo que lo tiene que asignar el mercado de acuerdo a las preferencias de los consumidores y los exportadores. No tiene que haber que en el Estado sea un botín y un lugar y un campo de batalla para las disputas sectoriales.
Así que son los ministerios clásicos, que son los que defienden la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad. Son el Ministerio del Interior, que coincide con el preámbulo, donde dice constituir la Unión Nacional. El Ministerio de Justicia, que precisamente en el preámbulo dice afianzar la justicia. Después viene el Ministerio de Defensa, proveer a la defensa común, que en ese momento tenía guerra y marina, ahora incluye también la aviación. El Ministerio de Hacienda, que contabiliza, cobra, paga, etcétera, pero que no tiene funciones de estímulo económico, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé si dije los 5, pero porque ninguna de esas cosas, uno no puede comprar justicia, uno lo ataca, no puede salir a perseguir un ladrón y matarlo, o enlazarlo, o apresarlo, quitarle la libertad. Necesita la justicia, es un bien público, y por eso está el Estado, para defender la vida, la libertad y la propiedad. Uno no puede ir y convertirse en el representante de todo el país para una embajada en Londres, ¿no es cierto? Tiene que estar dentro del Estado. Y así la defensa. Si nos atacan, tenemos que tener un ejército que nos defienda. Y hay que definir, por supuesto, cuál es la hipótesis de conflicto, ¿no? Porque tener un ejército para defendernos de los uruguayos y de los paraguayos, no, por favor. Bueno, y así todo, pero son 5 ministerios y se corresponden con el preámbulo de la Constitución, constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, que tiene que ver con caminos, con puentes, con enlaces, y también asegurar los beneficios de la libertad fundamental. Eso corresponde a los 5 ministerios, y de ahí no me saldría ni a palos. Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta, es sobre el artículo 21 de la Constitución. Dice, ¿puede tener que ver con el derecho a la rebelión? ¿Entonces, Carlos Moratorio gustaría responder? Sí, cómo no. Bueno, hay una parte de los derechos individuales que tienen que ver con la posibilidad de que toda sociedad haga saber de la manera más racional posible su derecho a peticionar a las autoridades. Ahora, el derecho a peticionar a las autoridades tiene que tener su rumbo totalmente concordante con el bienestar general. Y concordante con el bienestar general quiere decir que yo no puedo obstruir la marcha del país por mi idea. Yo tengo unas ideas excelentes, pero no le puedo tapar la puerta al gobernador de la provincia y decirle, vos hasta que no me contestás mis ideas magníficas que yo tengo, yo no te dejo pasar. Eso no existe en ningún sitio y no puede existir en ningún sitio. Y no puede existir en ningún sitio. Quiero también, aunque no tenga nada que ver con esta pregunta, completar algo que dijo Oromí Escalada, que me parece fundamental. ¿Cuándo vamos a hablar en este país de la propiedad en un sentido concreto y en un sentido práctico y en un sentido que nos haga realmente propietarios de lo que somos propietarios? Yo les estoy transmitiendo en este momento desde un campo y tengo miedo de comentar si tengo aguas termales en el fondo del campo, porque esas aguas termales no me corresponden a mí, sino que le corresponden a la provincia, al Estado provincial. No me corresponden a mí como dueño de la superficie. Entonces, ¿de qué sentido de la propiedad estamos hablando? Estoy en un todo de acuerdo con el planteo que hizo Oromí Escalada. Bueno, eso quería aclarar. Muy bien. Creo, Gracias, si puedo agregar algo. Sí, ¿Puedo adelante, agregar algo Miguel. o no? Sí, adelante. Bueno, miren, yo estoy convencido, pero totalmente convencido, de que si se hubiera continuado con el planteo alberdiano de que la propiedad es el subsuelo es un accesorio del suelo, como lo dice Alberdi, y como evidentemente lo pusieron en el artículo 4, venta de la tierra, venta o locación de la tierra pública, donde vendieron la tierra, no es que vendieron, como decíamos antes, el carro sin las ruedas, ¿no? Bueno, si no hubiera ocurrido la tragedia que ocurrió con el Código de Minería de 1809, creo que es el artículo 9, yo ya lo estudié ahora hace tiempo que no estoy en eso, estoy con otras cosas, pero la verdad es que seríamos Texas.
no les quepa la menor duda. Seríamos Texas, en la Patagonia, estoy hablando, no en la provincia de Buenos Aires. Sería un país desarrolladísimo. Si ustedes analizan la diferencia de ingreso, producto per cápita, que tenemos entre Estados Unidos, Australia y nosotros, y bueno, estamos hablando de $25.000 por habitante, o sea, en una familia tipo son $100.000 por habitante, dividido 12 son $8.000 por persona, por familia, $8.000 por 400 son 3 millones de pesos por mes más, es decir, es una barbaridad. Somos esclavos de este gobierno y el problema fundamental acá está en lo siguiente, y tiene que ver con lo que dice Carlos. Acá se hizo una religión de que había que conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Todo lo contrario a lo que dijo Alberdi, y a lo que tenemos que volver ahora, que ahora tenemos que conquistar a la gran masa del pueblo alentando al capital. Eso es lo que hay que hacer. Ahora no necesitamos tanta población, ahora lo que necesitamos son capitales. Que los que están en el colchón entren, que los que están afuera entren, que los que se quieren ir no se vayan. Eso es lo que se necesita en la Argentina en este momento, y las ideas de la Constitución y las ideas de Alberdi son la clave, y los invito a todos a que lean Sistema Económico y Rentístico para entender toda esta dinámica de la Argentina pasada y de la Argentina actual. Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta más y dice, es evidente el valor de nuestra Constitución Nacional, trágico que no se cumple en su filosofía imponiéndose el poder constituido sobre el constituyente. Un ejemplo claro es el artículo 99, inciso 3 de DNU, que dejando su reglamentación y criterio en una suerte de doctrina Jelinek que atentó contra su espíritu. ¿Cómo se podría superar este problema? ¿No debería perfeccionarse la Constitución Nacional en ese sentido? Gustaría empezar, Carlos, y luego podemos ir con Miguel, si desean responder. Yo creo que siempre hay que ir a las bases, y que si uno tiene alguna duda, es el Congreso de la Nación el que tiene que decidir las cuestiones, en representación de la voluntad de la mayoría. Y las leyes tener la debida supervisión del Poder Judicial de la Nación y su control de constitucionalidad. Si la cosa es muy básica, cuando uno tiene dudas, en lugar de entrar en galimatías y en lugar de entrar en cuestiones raras y cuestiones de leidos, hay que ir a las bases y volver al origen de las cosas. Y entonces vamos a encontrar soluciones mucho más fáciles, mucho más breves y con mucho más sentido común. Volvamos al origen de las cosas. Y el origen de las cosas es las atribuciones que tiene el poder legislativo, las atribuciones que tiene el poder ejecutivo y el control de judicialidad que ejerce el Poder Judicial de la Nación. Y ahí vamos a salir, y ahí vamos a salir adelante, en lugar de dar por entendidas en nombre de la urgencia, porque el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. En nombre de la urgencia, cada vez que procedemos en nombre de la urgencia, estamos destruyendo un pedazo de la Constitución y de la libertad del individuo. Necesitaría saber, señorita moderadora, cómo andamos de tiempo y cuánto tiempo tengo para responder esta pregunta, porque es muy importante y no se puede contestar en 1 minuto, 2 minutos. Necesito 4 por lo menos. Bueno, si desean podemos dejar esa pregunta o tenerla, que tome su tiempo para responderla y luego ya pasamos con las conclusiones finales para que puedan explicarlo si lo consideran importante. Bueno, ¿quién decide? Usted, si gusta responderlo, adelante. Yo respondo, pero necesito el tiempo, lamentablemente, y la escasez es una de las claves que los argentinos tenemos que aprender a respetar. La respetamos en el fútbol porque no ponemos 12, ponemos 11. Bueno, con la economía tenemos que hacer lo mismo. Miren, lo que acá no se puede hacer es
llamar a una convención constituyente para reformar un artículo de la Constitución que esté mal. Por ejemplo, yo estoy totalmente en desacuerdo con el artículo 14 bis, que me parece un engendro que contradice el mismo artículo 14. Porque el artículo 14 dice sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, el artículo 28 dice las leyes que reglamentan el ejercicio no los pueden alterar, pero ahí al ladito, en el artículo 14, figura el artículo 14 bis, que es un engendro que contradice el derecho a propiedad, contradice la libertad, y lo único que no contradice es la libre agremiación, que no se cumple. Entonces, yo creo que acá esta situación que plantea el forista ya se planteó en la Constitución del 53 en adelante, porque veníamos de una economía mercantilista que había que derogar. Por eso, Alberdi en las bases, en el artículo 24, pone que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación, que es lo que dice Carlos, pero agrega una cosa muy importante, para adaptarla a los principios de derecho público de esta Constitución. O sea, estaba hablando de la filosofía de Adam Smith. ¿Qué pasó? En Santa Fe o no lo entendieron, o estuvieron en desacuerdo, la cuestión que esa parte no apareció. Pero ¿qué es lo que pone Alberdi sobre este punto? Y coincide con lo de Carlos, hay que utilizar la ley y derogar los decretos de necesidad de urgencia para siempre. Pero ¿qué es lo que pone? Algo interesantísimo. Esta organización de la Constitución es negativa en su mayor parte. Consiste en la abstención reducida a sistema, un sistema de abstención. Y hay que tener decretos paralelos de los del viejo sistema mercantilista y prohibitivo, que llevan el precepto de dejar hacer, dejar pasar, a todos los puntos en los que los otros antes decían que no se podía hacer o lo hacían ellos, lo impedían o lo hacían ellos. Entonces, en definitiva, acá el artículo 24 de la Constitución debe ser un agente que promueva y que elimine las leyes que van en contra de la Constitución, porque no nos olvidemos que la Constitución del 49 es totalmente socialista, marxista, fascista, o como ustedes quieran, pero es todo lo contrario del 53, se derogó en el 55, en el 57, muy bien, pero ¿qué pasó con todas las leyes que durante todos esos años se crearon, inclusive antes de eso se crearon y arraigaron? ¿Quién las eliminó? ¿Quién les pasó herbicidas? Entonces, este es un poco el problema que nosotros tenemos. Lo que tendría que hacer el plan de gobierno mejor del nuevo gobierno es hacer los decretos paralelos de Alberdi o las leyes paralelas. Hiciste esto, va contra la Constitución, te pongo esta otra. Y bueno, y empezar a ir para atrás. Ir como cuando uno tiene un nudo que va para atrás. Esto, no sé si respondo a la pregunta que hizo el forista, que me pareció muy interesante. Gracias, Miguel. Aún seguimos con un tiempo, así que vamos con las demás preguntas que tenemos. Hay una pregunta para Carlos que dice, ¿no se traicionó el federalismo en la reforma de 1994 que nacionalizó la elección de los senadores, quitando esa potestad a los colegios electorales provinciales, dándole mayor y decisivo protagonismo al AMBA? La Constitución de 1853 no era más federal que la actual, que con un 40% de votantes en el AMBA se vuelve unitaria en ese sentido. ¿No se traicionó a las provincias? Carlos. Bueno, respondo, sí, absolutamente. Respondo. Se desbalanceó el país. El país se convirtió en un país que con una parte del conurbano y una o dos provincias grandes consigue en distrito único los votos para gobernar. Y al no haber la representación, quedó desbalanceado y eso afecta en una manera sustancial la cuestión del federalismo. Ahora, yo siempre cuando hago una crítica, también intento hacer una autocrítica. Y al momento de sanción de la Constitución de 1994, los colegios electorales en numerosas provincias, en elecciones de gobernadores, en elecciones de senadores, etcétera, etcétera, estaban desprestigiados. Y estaban desprestigiados por la propia actitud de las provincias. Nosotros acá en Corrientes tenemos situaciones escandalosas
con relación a los colegios electorales y otro tipo de anécdotas, por llamarlos de alguna manera. Entonces, desde luego que se desbalanceó, desde luego que la Constitución Nacional tendría que tener un colegio electoral para la elección de presidente. Desde luego que se ha entrado en una vergüenza para la República, que es que se presenten fórmulas presidenciales donde los dos integran Capital Federal. Eso es una vergüenza, eso es una aberración. O representantes de la provincia de Buenos Aires que viven en el Distrito Capital Federal, o lo que fuera. Es decir, la evidencia más práctica y evidente de que el país está desbalanceado. Pero también tenemos que tener en cuenta la actuación de los colegios electorales para múltiples funciones, elección de senadores, elección de gobernadores, etcétera, etcétera, y los escándalos que la rodearon a lo largo de la historia constitucional argentina, porque si no estamos viendo siempre la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero sí, el país está desbalanceado y en este momento una de las cosas que más sufren es justamente el concepto de la nación federal. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta que dice, ¿es posible plasmar en la Constitución Nacional una especie de bloqueo a las ideas intervencionistas que restan libertad individual, o por lo menos en lo económico? ¿Gusta empezar Miguel y luego vamos con Carlos si desean? Para mí ya están en el artículo 14, que dice que todos los habitantes, sujeto a las leyes que reglamentan el ejercicio, tienen los siguientes derechos, y dentro de los habitantes, como mencioné antes, no incluye al Estado, primero y principal. Segundo, el derecho, las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos no los pueden alterar, lo dice la Constitución en el artículo 28. Entonces no se puede de repente decir hay libertad de comercio y no hay libertad de comercio. O hay libertad, pongámoslo un ejemplo mejor. Hay libertad religiosa, pero no hay libertad religiosa. No. O yo regulo la libertad religiosa de manera que vos no podés ir a misa nunca. Entonces, esto ya está en la Constitución. Que sí es cierto que en la Constitución tiene artículos como el 14 bis que se dan a las piñas con su vecino el 14, ¿no? Y eso es muy difícil, estando en la Constitución, que si viene un proyecto del Congreso aprobado, que si hay un planteo de inconstitucionalidad, que los jueces no puedan desconocer la existencia, por más liberales que sean, del artículo 14 bis. Me refiero a la ley de alquileres, por ejemplo, o me refiero a la provincia de Buenos Aires, que ahora está sacando una legislación para sindicalizar a todos los repartidores de empresas de reparto, ¿no? De pedidos ya, etcétera. Entonces todo eso es un problema la existencia de una Constitución que no es del todo coherente, pero que tenemos que convivir con ella sin tratar de reformarla, porque si llamamos a una convención constituyente se declara soberana apenas inicia, y si la mayoría quiere ser Cuba, tenemos una Constitución cubana. Entonces lo que hay que hacer es convencer acá a todo el mundo, ir nombrando jueces que entiendan la importancia de alentar al capital y la misma importancia de que no se puede combatir al capital para conquistar a la gran masa del pueblo, que esa idea hay que desterrarla por nociva, por dañina y por totalitaria además. Entonces, bueno, para mí está en la Constitución, no hay que cambiarlo. Gracias, Miguel. Carlos, adelante. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Oromí Escalá, totalmente de acuerdo, y lamento mucho lo del artículo 14 bis. El artículo 14 bis es como si le hubiéramos puesto un anticuerpo a la Constitución nacional. Algo que produce interferencias, y produce serias interferencias que son en muchos casos fuente de fallos bien intencionados por parte de la justicia,
y por interpretaciones inclusive bien intencionadas por parte de algunos legisladores. ¿Por qué? Porque es un elemento ajeno al espíritu de la Constitución Nacional, puesto como un parche para remediar la suspensión de la Constitución del 49. Y si tomáramos desde un punto de vista, a través del tiempo, si miráramos hacia atrás, la ratificación de los derechos y garantías de la Constitución Nacional de 1853 por todos los partidos políticos en la Constitución de 1994, nos tendría que dar como resultado que triunfó el espíritu y la letra de la Constitución de 1853. Entonces el artículo 14 bis sigue siendo un organismo extraño, y un organismo extraño al espíritu de una Constitución que ya ha sido refrendada casi en el siglo XXI por todas las representaciones de la mayoría de los partidos argentinos, por lo tanto, que tiene una absoluta legitimidad, como es la Constitución de 1853. Gracias, Carlos. Tenemos una última pregunta y luego podemos pasar con las conclusiones finales. Yo puedo hacer una intervención, pero no contestando una pregunta. Sí, claro, adelante. Bueno, es un homenaje, ¿no? ¿A quién? A Fray Mamerto Esquiu. ¿Por qué? Porque en la descripción que hizo Carlos Caballero de ese año, de febrero a mayo, ¿no? Se agarraban a las piñas por el tema religioso, porque la verdad es que la religión venía desde la conquista de América, habían expulsado a los árabes, a los judíos, y en América la idea española de la confusión del Estado y la religión era pura. En cambio en Europa estaba lleno de hugonotes, de protestantes, la Reforma, calvinistas. En cambio acá era pura. Entonces era muy importante la religión. Hablaba Carlos de que en Santa Fe había 8.000 habitantes, pero eran los mismos templos que hoy. Vayan a Santa Fe, se tropiezan, hay un templo cada manzana, divinos, ¿eh? Bueno, pero entonces ahí había la idea de Mitre, la idea de Urquiza, era confiscar todas las iglesias, todos los bienes eclesiásticos, ¿no? Y a cambio darle el monopolio de la religión, ¿no? Y estaban en eso, y por supuesto la otra posición era, no, ¿cómo va a ser el monopolio de la religión? La posición alberdiana, digamos, era liberal. Hasta que vino un día, el 9 de julio, que había que ratificar porque pareciera que el 1 de mayo no quedó, había que ratificarla en cada provincia, y entonces le pidieron a Fray Mamerto Esquiu, que tenía 26 años en ese momento, era un franciscano. ¿Ustedes se dan cuenta? Un franciscano. Yo no quiero compararme con nadie, ¿no? Entonces el franciscano, el curita, lo mandan a estar en contra, a votar en contra. Voto negativo, no voto no negativo, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que el curita empieza a hablar y dice no, acá tiene que haber libertad religiosa, no se le puede imponer a una persona que piense de una determinada manera, es una barbaridad. O sea, se pone del lado de los que creían en la libertad religiosa, por eso está en el artículo 14, y no pueden confiscar los bienes de la iglesia, porque son bienes que se generaron por los siglos, con la limosna de los fieles, un disparate. Entonces, así como en la provincia de Buenos Aires, o sea, acá en Buenos Aires, se confiscó, por un lado, y por otro lado se decretó la obligatoriedad de la religión católica, en la Constitución Nacional no, y cuando en 1860 se juntaron, ahí tuvo que ceder la provincia y ajustarse a la Constitución Nacional, y ahí surgió un problema de indemnizaciones con la Iglesia que se terminó en 1910. Pero básicamente lo que dijo Fray Mamerto Esquiu fue obedecer entonces, obedecer, señores, no hay sumisión, no hay ley, sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad.
existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males, de que Dios libre eternamente a la República Argentina y concediéndonos vivir en paz y en orden sobre la tierra nos dé a todos gozar en el cielo de las bienaventuranzas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y por quien para quien viven todas las cosas. O sea, definió la discusión religiosa la definió Fray Mamerto Esquiú. Una maravilla. Le quería rendir homenaje en este momento. Gracias, Miguel. Y bueno, ahora sí, para ir terminando entonces con este homenaje, les pediría una conclusión breve de 1 minuto a cada uno. Podemos iniciar con Carlos. Bueno, mi conclusión final es que nos tenemos y vamos a poder salir de los problemas que tenemos como país. Podemos ser una gran nación. Lo único que tenemos que hacer es apegarnos a la ley que nosotros mismos hemos establecido como base de nuestra convivencia y que ha logrado sortear 2 importantes grietas a lo largo de su historia. La historia constitucional argentina ha logrado sortear 2 importantísimas grietas. Estamos en condiciones de acercarnos aún más a la Constitución Nacional y de lograr la grandeza para nuestro país. Y como quiero agradecerle al doctor Miguel de Oromí Escalada, que me pareció muy interesante toda su exposición, muy interesante, y además decirle al doctor Caballero Martín, que ya se ha retirado, que debemos ir a Santa Fe, no solo a ver el Museo de la Constitución Nacional, sino a tomar la mejor cerveza del mundo que está en la provincia de Santa Fe. Los libertarios tenemos que irnos a Santa Fe, al Museo de la Constitución, tomarnos una buena cerveza y luego seguir para Corrientes y los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Carlos. Miguel, adelante. Carlos parece un pañuelo celeste de pura cepa, como es el cielo de Corrientes y como son los ojos de mi guaina. Bien, Carlos, te agradezco mucho tu participación, me encantó. Les quería decir a todos que yo trabajo en Santa Fe, trabajo en Buenos Aires, trabajo en el campo, y que estoy abierto a cualquier respuesta, y que soy uno de los que está liderando la rebelión fiscal de Villa Saralegui. Y es a propósito de lo que dijeron antes respecto a... No soy propietario, soy administrador. Respecto a lo que dijeron antes de cómo se hace cuando el poder te avasalla, y bueno, hay que rebelarse. ¿Y cómo es que uno se rebela? Básicamente no paga y se la banca, porque uno no va a la guerra pues, para no tener ningún rajuño. Y no paga y presenta una denuncia penal y lo hace saber a los medios y expresa a la población el problema y trata de que otros se le junten y trata de unirse y trabajar en equipo. Y eso es lo que hay que hacer para poner un freno al Estado y para recuperar la libertad. La lucha por la libertad ha tenido, durante toda la historia, ha tenido sacrificios enormes, muertes, heridos, privaciones, desencuentros. Y bueno, uno no puede achicarse frente a esto. Las nuevas generaciones, si encuentran una oportunidad para irse, está bien que se vayan porque van a aprender un montón, pero este es el mejor país del mundo para vivir. Vuelvan con experiencia, pero los que se quedan, a pelearla. Y no hay que darse por vencido, ni aún vencido. Gracias Miguel. a todos. Y a comer un chivito, también, Gracias, les pediría un último minuto que por favor se puedan quedar. Nos estaba pasando una pregunta, si es que gustan responderla, Miguel, Carlos. Es en algo corto sobre qué opinan sobre el contenido de la reforma de 1860. Y bueno, pues si le pueden añadir una breve conclusión para ver si dar por finalizado este homenaje. Carlos, ¿desea iniciar? Sí, no, yo mi minuto se lo voy a ceder a Miguel, que lo va a usar mejor que yo. Bien, entonces adelante, Miguel. Lamento, yo tengo una visión económica de la Constitución del 53 y poco más. No conozco la reforma del 70. Sí, no me gustó nada la del 98 que hizo Roca en la parte de que amplió a 3 ministerios. Creo que eso no hay que hacerlo, no habría que haberlo hecho.
se hizo y todo el mundo estuvo de acuerdo. Pero bueno, pero la del 70, la verdad, ignoro. Acuérdense que yo no soy abogado, yo no soy un constitucionalista, yo soy un laburante del campo, de las empresas. Trabajé 20 años en Techín, en inversiones, en aprobar inversiones. Después, cuando se privatizó todo, aparte de que lo formulé en mi libro 12 años antes, después me tocó participar de director en todos esos lugares y decidir y hacer los business plans y todas esas cosas, viajar por el mundo, pero la Constitución de 1870, amigo, no tengo la más mínima idea de qué es lo que dispuso. Gracias, Miguel, gracias, Carlos. Entonces, ahora sí damos por finalizado este homenaje a la Constitución Nacional, y la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación a Carlos Caballero, a Miguel de Oromí y a Carlos Moratorio. Muchas gracias y esperamos tenerlos pronto por aquí. Y bien, para finalizar este evento, nada más les comento que el próximo sábado tenemos el homenaje a David Hume a la misma hora y por el mismo canal aquí en Zoom, así que los esperamos. Gracias.